Bienvenidos a un nuevo video del Chess Team. Somos Chilu y Ese y hoy les vamos a mostrar nuestra nueva casa. Si bien estuvimos 5 años viajando en motorhome por Sudamérica, un motorhome que construimos nosotros mismos con nuestras propias manos, hace unos meses lo rifamos para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Hoy ya estamos empezando a cumplir ese sueño. Quédense que ahora se los mostramos. Vamos a empezar a mostrarles por afuera, por el cockpit y dándoles todas las especificaciones técnicas de este barco. Pero como yo soy arquitecta, él es ingeniero, yo les voy a mostrar todo el interior y la parte de arquitectura, por decirlo de una manera, y de hogar. Y él les va a contar toda la parte más técnica y especificaciones sobre la navegación. Vamos a arrancar con la parte de afuera para que tengan una idea más o menos de el barco en el que estamos. Les contamos que este es un Beneteau Oceanis 41 y tiene 4,20 metros de manga o de ancho, o 13 pies algo, 13,9 pies. Datos técnicos del barco para el que le interesa, y para el que no le contamos que es muy ancho, como se ve. Lo primero que les vamos a mostrar es una de las cosas que más nos gusta de este barco. Esta parte de atrás del barco, el transom, se baja y se hace una plataforma. Para sacar esta plataforma primero hay que sacar todos los cables que sirven de baranda, porque como se mueve entera junto con esta escalera, bueno, se rompería todo, así que hay que sacarlo. Normalmente no las tenemos puestas, pero como estuvimos navegando, las tenemos por seguridad, obviamente. Ahora las sacamos y les mostramos esta plataforma y ya la vamos a dejar así. Tiene otro seguro abajo para destrabarla, porque esto va trabado. Y accionando este comando, ahí baja. Como ven, la plataforma esta es enorme y la idea es tener un acceso fácil al agua a través de la plataforma, bajando esta escalera, o al dinghy. Al dinghy es el chinchorro, el botecito auxiliar con el cual nos movemos a todos lados. Que es muy cómodo y nos gustó mucho esto en varios barcos. En general los barcos modernos suelen tener esta plataforma que se abre, los barcos más tradicionales o más clásicos no la tienen. Esto es algo que le fueron introduciendo con el tiempo. En la parte de atrás, de popa del barco, tenemos esta parte que es un depósito, en realidad es donde va la balsa salvavidas, que ahora la estamos reemplazando por un tanque de combustible extra para el dinghy y un tanque de agua. Este es el compartimiento para guardar el gas. Tenemos otra garrafa más, además de esta, la tenemos guardada en uno de los lockers. Y después, tanto esta tapa como aquella son para acceder a la parte, digamos, de... Esto puede servir como almacenamiento. Nosotros no estamos almacenando nada acá. Y es de donde se accede a los sistemas a piloto automático, a varios conductos, cables que pasan por dentro del barco, por la parte de atrás, pero bien podrían servir para guardar cosas. Algo muy interesante que va justo con la plataforma atrás, cuando uno se mete al agua y sale, ¿qué pasa? Entra salado, obviamente, del mar. Bueno, para no tener ese problema de ensuciar toda la cubierta del barco, tenemos acá una duchita que está buenísima. Mirá. Con agua dulce y agua caliente aparte, agua fría y agua caliente. Como el barco recién lo compramos, todavía no tenemos el davits, o sea la estructura, el arco que se pone acá atrás en popa para levantar el dinghy. Pero eventualmente lo vamos a tener, también se los vamos a mostrar cuando podamos tener este sistema para poner incluso los paneles solares y abajo el dinghy, que va a ser una comodidad espectacular. Por ahora lo tenemos que levantar con la drisa y ponerlo en proa. Este barco tiene 2 ruedas de timón, pero una sola pala de timón. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede manejar tanto de un lado como del otro, pero en realidad la superficie que trabaja con el agua, o sea el timón, está en el medio, está justo en el eje de crujía y se puede manejar, si se llegaran a romper los timones, por medio de un timón auxiliar o de repuesto que se pone justamente acá. Entonces es una palanca extra que está por ahí, un caño, digamos, por llamarlo de alguna manera, que se calza ahí y lo mueves. Está pensado para que cuando se hacen todas las maniobras de atraque y demás, uno esté del lado de babor. ¿Y por qué? Porque está el control del motor, este es el mando de control de la velocidad, para adelante y para atrás, obviamente, se haga desde este lado. Parte de los instrumentos, la brújula o compás, también está configurado para que desde acá se vea la profundidad y la velocidad. Obviamente estos paneles son configurables como uno quiera, pero bueno, venía seteado así y tiene toda la lógica poder ver la profundidad y la velocidad desde la parte donde estaría el timonel. Esto es el comando del piloto automático y esto que está acá es el comando del ancla, para subir y bajar el ancla, que ahora les vamos a mostrar dónde está el ancla. Acá adelante tenemos el locker del ancla.
Hoy por hoy largamos casi toda la cadena en este fondeo que estamos, así que prácticamente está vacío. Para subir o bajar el ancla, además de desde allá atrás donde les mostré al principio, se puede hacer desde acá. Esto es eléctrico, o sea tiene un motor y un control remoto, o también se puede hacer manual. Como ven, se puede usar esta manivela para ponerlo en este winch, en este molinete, para poder hacer la maniobra, o se puede hacer con el control remoto, que ahora no va a andar porque está apagado el motor y solo funciona cuando está prendido el motor, pero si no, tocando el botón, sube o baja. Para prender el motor no lleva llave, no lleva nada, solo hay que darle a los botones, primero a encender todo el motor en sí y después a iniciar el motor. Después se apaga con un botoncito también, o sea, no lleva llave. Entonces se preguntarán, pero si viene alguien y lo quiere prender y llevárselo, si viene alguien, lo quiere prender y llevárselo, viene, toca los botones y se lo lleva. Pero también desde adentro hay un corte de batería, que ese generalmente queda bajo llave. Se puede cortar la batería y el motor no arrancaría. Esa es como la seguridad que uno tiene cuando deja el barco solo. Del otro lado tenemos, digamos, duplicada la estación del timonel, sin el control de la velocidad. Y de este lado también tenemos una brújula o compás. Y este display está configurado para mostrar toda la información respecto al viento. O sea, para navegar sin motor justamente. O sea que de acá se podría navegar a viento y de allá se podría navegar con motor, digamos. Aquel lado para hacer las maniobras en puerto y este lado para hacer las maniobras en navegación. Igual es versátil, uno pasa de un lado a otro y los dos timones están hermanados, o sea, no es que va uno para un lado, otro para el otro, no, obviamente los dos timones trabajan en conjunto. ¿Para qué está hecho esto? Porque como este es un velero monocasco y cuando le da el viento por uno de sus costados, tiende a inclinarse para un lado o para el otro. Entonces uno va a tener mejor visibilidad de un lado o del otro en función de cómo esté escorado el barco. O sea, si el barco está escorado hacia babor, hacia la izquierda, si uno se viene para este lado, hacia la derecha, tenés mejor visión porque el barco va a estar más alto de la persona de este lado. O al revés, si se inclina para el otro lado, desde aquel lado estaría uno más alto. También sirve para hacer maniobras cerca de puerto, siempre y cuando la velocidad sea más o menos constante. Cuando uno está llegando, por ejemplo, y quieres hacer algo medio fino, yéndote para un lado o para el otro, podés tener control, teniendo esta doble rueda. Que si estuviera en el centro, muchos barcos lo tienen en el centro y tenés un poco menos de visibilidad. Igual se puede, obviamente, todos los barcos originalmente lo han tenido en el centro o un solo timón. O sea que no es indispensable, pero te aporta un extra. Una de las razones por la que queríamos un barco que tuviera doble rueda es justamente por esto, porque está muy abierto en el medio y nos da acá atrás mucha amplitud para pasar hacia la parte de atrás o para venir hacia acá a la parte de adelante. Y toda esta zona, que es la zona de estar afuera, de comer, de estar con gente, con amigos, compartiendo, es muy amplia y tiene mucho lugar y mucho paso. Parte fundamental del instrumental es este plotter que tiene acá en el medio, que ya lo trae equipado el barco. El plotter es el sistema de navegación donde se ven las cartas náuticas, está conectado a la radio también del barco para escuchar música, porque este plotter te deja ver música, está conectado al piloto automático del barco, está conectado a todos los sistemas del barco, al radar, a la profundidad, o sea, al ecosonda, puedes ver la velocidad, puedes ver un montón de información, todo en el mismo lugar. Y aparte te aporta información respecto de dónde viene el viento, cuál es el mejor ángulo de navegación y demás. Para navegar está buenísimo. Estas mismas cartas náuticas también las tenemos duplicadas en nuestros celulares. O sea que esto puede fallar, todo puede fallar, pero bueno, tenemos sistemas redundantes. En cada celular que también tiene GPS tendrías una buena carta náutica también para poder navegar. Pero bueno, esto también te maneja el piloto automático, es mucho más integral. Todas estas cosas se le pueden agregar porque nosotros todavía no tenemos radar, no tenemos cámaras porque tiene la opción de agregarle cámaras y verlas directamente desde acá. Tiene un montón de cosas re piolas que, bueno, con el tiempo también lo iremos descubriendo, le iremos configurando y le iremos agregando equipos. Por ahora solo tenemos las cartas. Obviamente, y como bien argentinos que somos, una de las cosas más copadas, importantes que tiene este barco es la parrillita, que no puede faltar. Bueno, justo el otro día hicimos asado y no la limpiamos. Es espectacular, obviamente es chiquitita, pero es lo que va en un barco como este. Está perfecto para nosotros dos y para recibir amigos también. Va siempre en la popa, o lo ideal sería que la parrilla vaya en la popa del barco, porque normalmente uno hace asado o parrilla o prende el fuego cuando está fondeado, como ahora que estamos con el ancla, o en una boya de mooring, o sea, al borneo. ¿Qué significa? Que el viento siempre va a entrar de proa, si es que hubiera viento. Entonces si vuela chispa,
la chispa siempre va a caer hacia atrás del barco, siempre va a caer al agua, esto está arriba del agua. O sea que no hay peligro de que se queme el barco o que le caiga ninguna brasa ni nada. Este barco vino con 2 velas, una Genoa y una Mayor. En general, los barcos de charter, ese es el equipamiento básico. Este barco justamente había sido de charter previamente, entonces vino con un equipamiento de charter, digamos. Pensamos en el futuro quizás agregarle un spinnaker, que es una vela más grande para navegar cuando el viento está muy suave y desde atrás. Tenemos que agregarle un tangón, tenemos que agregarle más cosas si queremos hacer una navegación más deportiva, llamémosle. Pero para mover de un lugar a otro con estas 2 velas estamos bárbaros. Podemos entrar, salir de puerto, hacer cruces más lentos quizás, pero llegamos a todos lados. Acá tenemos la Genoa, está enrollada en el enrollador, valga la redundancia, su nombre. Y para abrirla o para guardarla se usa este sistema. Por medio de esta cuerda, cuando uno tira, se enrosca y se guarda como ahora. Ahora está tensa, digamos, porque se guardó. Y si uno la quiere abrir, la tiene que aflojar, entonces queda suelta. Ahí, por medio de estas 2 escotas, de un lado o del otro, de acuerdo a de donde venga el viento, se abre la vela y bueno, puedes usar esta vela para navegar. Y la otra vela que tenemos es la Mayor. La Mayor es esta vela que está acá, está guardada en un lazy bag, que es donde queda guardada cuando uno está en puerto, y es una forma fácil también para guardarla cuando uno la necesita guardar después de usarla. Queda guardada ahí y listo, no se necesitan mayores ni atarlo ni nada, salvo que haya mucho viento, ahí sí hay que asegurarlo mejor, pero ahí queda guardadita todo el tiempo que uno necesite, así que está buenísimo este sistema. Este es el lazy bag, la bolsa de los haraganes. Ahora estamos acá arriba, acá se ve la vela Mayor que está guardadita acá adentro, y de acá cuando se necesita sale hacia arriba. Esta es la parte de arriba de la vela que corre por este riel hacia arriba del mástil, y bueno, cuando llega arriba, nada, esta cuerda que está acá, que se llama driza, es la que la lleva para arriba, también se maneja desde abajo. Como ven, ya nos compramos los paneles solares, ahora tenemos que esperar a instalar el Davids para poder colocarlos. Acá tenemos parte fundamental de las comunicaciones en alta mar. Este es el Starlink Mini. Una instalación provisoria, porque como se ve sale el cable por uno de los tambuchos. Eso no, así no va a quedar, pero bueno, por ahora funciona. Para manejar las velas, para controlar las velas, tiene 4 winches. Estos se llaman winches o malacates o molinetes. Desde acá se tensan todas las líneas que son de maniobra. Las escotas, por ejemplo, o las drizas. Escotas y drizas son 2 términos para referirse a cabos que regulan qué tan abiertas o cerradas están las velas y qué tan arriba o qué tan abajo están las velas. Todas estas aclaraciones del vocabulario técnico que estamos haciendo, obviamente son para la gente que no conoce tanto sobre este mundo náutico, sobre la navegación, y obviamente quieren ver y entender este video. Así que para los que sí saben y entienden, disculpen cada aclaración. Estas cuerdas, estos cabos o estas escotas son de la vela de adelante, la Genoa, que es la vela más grande que tiene este barco. Tiene una de cada lado, esta es la del otro lado, esta es la banda de estribor, y después tenemos acá adelante 2 molinetes o 2 winches más que son para el resto de las modificaciones o configuraciones que uno le quiera dar a la vela. Uno de estos cabos para subir la vela Mayor, otro es para llevarla a determinado punto cuando hay mucho viento y que no quede tan grande, porque hay una forma de achicar la vela para que cuando hay mucho viento no te dé vuelta el barco, básicamente. Después tenés una forma de abrir y cerrar la vela Mayor, que también se controla desde este lado, y desde este otro lado se controlan otras funciones de otras velas, una vela que no tenemos pero se manejaría desde acá. Estos se llaman stopper y son para que estos cabos no se muevan, queden trabados, o sea, solo funcionan en una dirección, tirando. O sea, si yo tiro, corren, pero si tiro para el otro lado, no. Y si uno los quiere liberar, se levanta esta traba, así, tuc, y ahí corren libremente para los dos lados. Todo se maneja desde estos 2 winches de adelante y los 2 winches de atrás. Esos son los molinetes que tiene para controlar lo que es las velas. Cuando uno está navegando desde esta posición o desde el otro lado, tiene un detalle muy interesante de este barco, que tiene esta ventanita, ahora sí, para poder ver la vela, porque si no, con este techo que te cubre muy bien del sol, no se podría ver la vela. Entonces, con esto se puede ver la vela, y si no, lo mantenemos cerrado para que no nos dé el sol y no pase el agua. Hay otra ventana adelante también, para cuando el que está acá subiendo la vela pueda ver también qué está pasando con la vela. Entonces lo puede ver por esta ventana. Acá afuera también hay mucho lugar de guardado, sobre todo para cosas que tienen que ver con la navegación. De este lado tenemos un montón de cabos y líneas para amarrarnos a los puertos. Tenemos otra de las manijas para los malacates, para los molinetes. Esto es para la bomba de achique manual, porque tenemos una bomba de achique manual.
Esto saca agua de la sentina. La sentina es la parte más baja del barco y con este sistema manual uno puede sacar el agua en caso de que las bombas eléctricas fallen. Acá dentro también guardamos las defensas, que son para proteger el barco en caso de amarrar en un puerto. De este lado guardamos cosas que no son del día a día. Tenemos los snorkels, las patas de rana, los salvavidas, alguna que otra cubierta para el sol. También desde este locker tenés los cables que son para conectar el barco a la marina. En caso de que uno vaya a una marina, tenés forma de conectarte a la marina y cargar las baterías del barco desde este lugar. Y ahí están los chicos practicando la ISO y se tumbó uno justo acá atrás. No, por la prueba para que no se le tumbe, está bien. Esto se convierte en mesa, así, enorme, espectacular. Está buenísimo porque podemos recibir un montón de gente. Esto se puede usar como depósito o como heladerita cuando tenés invitados y querés poner hielos y bebidas y cosas frías. Está bueno, en este momento lo estamos usando para guardar un montón de cosas relacionadas al mantenimiento del barco. Y es la leña y el carbón para la parrilla. Acá está bueno porque tenemos justamente esto que va acá. Y se prende acá. Para la noche da una re linda iluminación, más estas dos de acá. Es muy linda la iluminación que tiene. Acá están los tambuchos, hay uno en proa, en el camarote de proa, o sea, uno arriba del cuarto que está adelante y el otro que está arriba del living. ¿Qué significa? Que uno puede desde adentro salir hacia afuera del barco por estas puertas-ventanas vendrían a ser, y también puede entrar desde afuera, obviamente, hacia adentro. Y tienen unas trabitas para uno poder abrirlo y cerrarlo desde afuera. Para abrirlo desde afuera se puede usar esta trabita que tiene su correlativo del lado de adentro. Y esto es una ventilación que tiene este tambucho, cosa que pueda pasar el aire por más de que esté cerrado, pero no pase el agua. Este barco está muy ventilado, tiene muchos de estos tambuchos y escotillas hacia el exterior para que le entre aire a todos lados. Acá es el camarote de proa, este es el baño de proa, esta es la parte del salón. Y para los camarotes de popa tenés esta ventilación de acá abajo, esa ventilación de aquel lado y esta ventilación de acá arriba. Esta está cerrada, así que va a ser calor acá adentro. Para mostrarles cómo queda cerrado el barco cuando uno se va, bueno, por acá pasa un candado, por este pestillo. Y esa es la manera de dejar asegurado el barco. Esto tiene un imán ahí para que no se abra cuando estábamos navegando. Y vamos adentro. Vamos a empezar por la cocina entonces. Nos encanta la configuración de este barco que tiene cocina en L. Nos parece súper práctico porque muchos otros barcos tienen la cocina puesta hacia lo largo, enfrentado al living. Entonces estás en la cocina cocinando y estás en el medio de la circulación. Entonces el que pasa de proa a popa, o sea, de atrás a adelante o de adelante a atrás, queda molesto en la circulación. Y a la vez hace que tenga un living más chico, solamente en C. En este caso nosotros tenemos un living completo, no solo en C, sino que tenés de los dos lados. Y de hecho tener la cocina en L hace que sea más cómodo porque tenés tu espacio para moverte sin tener circulación. Esta cocina está buenísima, aparte de ser bastante amplia. Yo comparo todo con el motorhome. Imagínense, vivimos 5 años en un motorhome, el tamaño que tenía ese motorhome. De hecho, si lo quieren ver y conocer, nosotros hicimos 2 van tour de ese motorhome y aparte creo que 180 y pico de episodios de nuestra vida en ese motorhome, así que también lo pueden ver. Pero bueno, el van tour, que es súper interesante porque lo construimos nosotros y tiene un montón de detalles súper prácticos y aparte que era re lindo, lo requeríamos. Y si lo quieren ver, dejamos acá el enlace y si no en la descripción también les vamos a dejar el enlace. Esta es la heladera, está buenísima, es una heladera que a mí me encanta porque, bueno, aparte es una heladera bastante amplia para un barco, tiene un congelador chiquito acá arriba. Me gusta que se abra de frente. A mí no me gustan las heladeras que se abren de arriba porque si bien son más eficientes porque el espacio que por ahí aprovechás es mejor porque lo vas poniendo, vas apilando cajones, es muy incómodo cada vez que tenés que llegar al fondo de la heladera para buscar algo. Así que a mí no me gusta así de frente. Aparte también tiene un freezer este barco, hoy por hoy no lo estamos usando, lo usamos de depósito de agua potable, pero que es enorme y está buenísimo. Este sí es de arriba, pero no es algo que uno use todo el tiempo, todos los días, estés abriendo para sacar algo del freezer, así que no importa que sea así de arriba. Esta es la cocina, horno, hornalla,
que tiene 2 hornallas, que tiene estas manijitas, que en verdad son chiquitas para esta cocina, pero bueno, vamos a ver si las podemos cambiar, porque son para agarrar las cacerolas cuando el barco está en movimiento y cuando estamos navegando. Entonces no se te caería, no se te movería nada de lo que está acá. Y también para que no se caigan las cosas cuando uno está navegando en movimiento y uno tiene que estar muchos días por ahí en el mar o muchas horas si querés cocinar, también tiene un sistema basculante. ¿Qué significa? Que se mueve así según el movimiento del barco. Y esto lo podemos trabar si queremos cuando estamos en un lugar sin movimiento para que justamente no se mueva. Entonces ahí no se mueva. Para que esto no se mueva en el mar y no se abra el horno y salga todo volando, también tiene una trabita, esa que está ahí, y esto se levanta para arriba la manija. Y la tapa se mete para abajo, que eso está buenísimo para que no ocupe lugar hacia afuera y uno no se queme para acceder al horno y es más seguro, obviamente, y ocupa menos lugar también. Y para cerrar, así y así se traba. Este horno funciona, como ya les contamos, con gas propano. Tenemos 2 garrafas de 5 kilos, podríamos poner más grandes porque tenemos más lugar. Eventualmente las cambiaremos. Todavía no sabemos cuánto nos dura, porque lo único que funciona a gas es esto y yo creo que nos dura 5 meses cada garrafa por lo menos, porque no tomamos mate, entonces no usamos tanto la hornalla. Pero tomamos café, mira, ahí está la prueba. Acá tengo todas mis especias, estamos recién equipándonos, así que todavía me faltan un montón. Lo que vamos a hacer con esto después es colgarlas acá, como habíamos hecho en el motorhome, con unos tornillitos para que uno pueda desenroscar y abrir. Y va a ser más práctico y aparte para que no se muevan y no se caigan. La clave en el barco, igual que en el motorhome, es que las cosas no se muevan, que esté todo fijo. Porque uno está todo el tiempo en movimiento, entonces no querés que nada salga volando. Entonces cada cosa tiene que estar fija en su lugar o tiene que tener un sistema de amarre. Lo otro que está bueno de este barco es que tiene 2 bachas. O sea que lo hace mucho más práctico y tiene agua fría y agua caliente. El agua caliente se calienta con el motor. Hay un termotanque que se calienta cuando el motor está encendido. Es tan eficiente ese termotanque que el agua dura caliente durante, no sé, 5 días más o menos. Sobre todo en esta temperatura que acá nunca hace frío, así que hace que sea más eficiente, obviamente. Lugares de guardado, tacho, tapitas por todos lados, cubiertos, no sé. Más lugar de guardado. Y esto es un botón para desagotar el congelador cuando condensa y tiene agua, o cuando lo descongelas podés vaciarlo con esta bombita. Algo importante es que tiene corte de gas acá directamente con este interruptor, así que se puede cortar el gas para estar más seguro a la noche o cuando vas a navegar también, obviamente. Acá tenemos un montón de lugar de guardado para poner todos los condimentos y cosas. Después vamos a organizar todo en cajitas. Nosotros al barco recién lo tenemos, así que todavía no lo personalizamos. Eventualmente vamos a redecorarlo, poner un montón de personalizaciones que lo van a hacer mucho más vivible y cómodo. Acá guardamos toda la vajilla, todo lo que es para cocinar y cacerolas y sartenes, tuppers y contenedores, misceláneos. Y acá, comida. Esta mesa, como es oscura y no nos gusta que es oscura y aparte está desgastada, está pintada y despintada de hecho, así que se la vamos a cambiar eventualmente para poner algo un poco más moderno. La particularidad de este espacio, que a nosotros nos encanta, es que se puede transformar como querramos. Vendría a ser el nav station, o la zona donde uno planifica la navegación. Suele estar pegado al lado del instrumental, de la radio y de todas las cosas más de navegación. Pero bueno, en este caso está separado y a nosotros nos encanta porque esto es reversátil. Se puede mover y transformar como uno quiera. Esto se puede poner para allá. Y así quedaría en modo living para que quede totalmente integrado al resto del living. Este modo puede servir si uno quiere trabajar así con más comodidad o si quiere expandir la cocina y entonces tener más mesada para apoyar cosas. Y este es el modo que nosotros más usamos porque es el que usamos para trabajar con las computadoras para editar estos videos. Ponemos una compu acá, la otra ahí, cada uno edita desde su lado y nos queda súper práctico. Acá tiene lugares para guardar botellas, lugares de guardado, un montón por todos lados, tapitas, está buenísimo, más tapitas para las compus, más tapitas para guardar botellas. Esta tapita también es para guardar cosas de navegación o lo que sea, todavía lo tenemos que organizar. Esta luz. Este es el control del aire acondicionado, porque tiene aire acondicionado este barco. Tiene una unidad acá para el living, el salón, y para el camarote de proa, y tiene otra unidad para los 2 camarotes de popa. Así que todos los ambientes acá tienen aire acondicionado. Pero funciona cuando estamos conectados a tierra, con conexión a 110. Podríamos eventualmente poner un generador y que funcionen también con el generador, así que seguramente lo hagamos más adelante. Acá de este lado guardamos todo lo que son herramientas, caja de herramientas, repuestos, filtros, bueno, distintas cosas, selladores. Y de este otro lado guardamos 1000 boludeces misceláneos también.
que todavía no tienen su lugar específico. Y el living comedor, que es súper espacioso, es enorme, nos encanta, está buenísimo porque también se convierte en cama. Esta mesa se baja y se convierte en cama. La forma de hacerlo es sacando las dos patas que tiene y cambiándosela por estas dos, que son más cortitas. Hay otros sistemas que son telescópicos, que son medio automáticos, o bajando una palanquita y que se baja todo junto. Y la mayoría de los barcos tienen este sistema que es como el más simple de todos. Después uno lo puede mejorar obviamente si quiere. Nosotros no creo que lo usemos demasiado como cama, así que por ahora lo vamos a dejar así. Tenemos dos almohadones que encontramos en el barco que van justo en el tamaño, pero hay un upgrade que le queremos hacer, que es bajarla aún un poquito más, porque estos almohadones no son originales, claramente. Van a ver que quedan un poquito sobresalidos. Sirve, funciona, pero lo queremos mejorar. Es enorme, de hecho es, mirá, Enorme. sobra, no sé cuánto medirá, pero mucho. 2 metros. No, ¿qué 2 metros más? Mira. Todo el living, la parte de sillón abajo tiene todo lo que son las instalaciones de agua, aire acondicionado. Igualmente tiene también bastante lugar de almacenamiento. Ves que tenemos un montón de lugar de guardado, pero también están todas las llaves de paso, las entradas y salidas de agua, el colector de agua, termotanque, bombas. Este sector todavía no está ordenado, pero les muestro que tenemos la radio de comunicaciones, el VHF, y la radio de música que tiene Bluetooth. Lo conectamos al celu, pasamos música por acá. En medio de un quilombito, ya lo vamos a ordenar, hace poco que estamos en el barco. Tiene parlantes, 2 parlantes acá adentro, 2 parlantes afuera, y se escuchan muy bien. Está muy bueno el equipo de música. Esta parte tiene papeles, manuales, cosas que ya venían con el barco. Alguna cosita agregamos nosotros, pero es toda la documentación de navegación y propiamente del barco. También tenemos un kit de primeros auxilios y una capa para navegar en tormenta para cubrirnos de la lluvia. Abajo mío está el equipo de aire acondicionado que está conectado a estas salidas, están por todo el barco, por donde tira el aire frío y también por donde lo chupa, ¿no? Chupa el aire y tira el aire frío por acá. Acá tenemos parte de la instalación eléctrica. Tenemos el tablero que está dividido en 2 partes, toda la parte de 12 volts, esto viene de fábrica así, y una parte que es para 220 o 230, que es cuando estás conectado a la marina. ¿Qué pasa? Este barco se fabrica en Europa, por eso viene con configuración para 230 volts, igual que en Argentina, pero después lo transformaron en charter en la BBI, entonces ahí usan 110. Hicieron toda una modificación, entonces algunas de estas cosas no funcionan porque están preparadas para 220 y si uno lo enchufara a 220 no funcionarían, entonces las desconectaron. Eso vamos a ver cómo lo vamos a adaptar nosotros. Por ejemplo, si se fijan acá dice que tiene 115 volts. Esto se lo agregaron a posteriori, claramente. Entonces estas tomas no pasan por este panel. Bueno, hay algunas modificaciones que vamos a tunearlas nosotros para que queden bien y poder habilitar esas tomas. Este panel está dividido en todos los sistemas del barco. Desde este lado lo que tenemos es en este display vemos algunas cosas. Por ejemplo, ahora estamos viendo el voltaje del motor, de la batería del motor. Tocando este botón se eligen las distintas baterías. El banco de baterías de la casa es el Domestic y el otro es el del motor. Después tenemos los tanques de agua. El tanque de adelante tiene 2 tanques de agua, uno adelante que está vacío en este momento y el tanque de atrás que tiene medio tanque. El tanque de combustible selecciona desde este botón y tiene poco más de medio tanque. Y con este botón se apagan las alarmas cuando suenan por bajo voltaje o por lo que sea. Las luces que están divididas son todas estas de acá. Los instrumentos de navegación, las luces, una luz que está arriba, la luz cuando estás anclado, que es la luz del mástil. Estas son las luces de navegación, de acuerdo si vas a motor o vela. La bomba de achique, que es una bomba que está en la sentina, en la parte baja del barco. En caso de que haya algún problema con agua, se llene de agua, activando esa bomba lo podés descargar o lo podés dejar en modo automático que sensa el agua y la descarga. Después tenés la bomba presurizadora, la bomba de agua para las duchas o para la bacha de la cocina, que es esta que está prendida. Auxiliar, todavía no desciframos para qué es, ya lo vamos a descubrir. Intuimos que auxiliar es para algo extra que aún no está conectado o será para conectar en un futuro, alguna cosa. Bueno, tenemos esta llave. Esta es el sistema de heladeras que tiene los dos, para la heladera y para el freezer. Y estas son las luces de cabina. Y se ve que le agregaron un interruptor extra, que es este que está acá abajo, que es el de los ventiladores. Con este se apagan todos los ventiladores, así que se ve que los ventiladores se agregaron a posteriori. Una toma 12 volts. Y bueno, los comandos estos que no funcionan ninguno, pero son el calentador de agua cuando está conectado a la electricidad, porque este calentador de agua funciona con el motor, pero también funciona con una resistencia eléctrica que enchufándolo calienta. El cargador de batería, esto cuando uno está conectado a la marina,
Activándolo se puede cargar la batería con energía alterna de la marina y bueno, y con esto se activarían todas las tomas, que tampoco funciona. Las tomas se activan desde abajo, desde una térmica de ahí. O sea que tiene alguna configuración media rara que la estamos estudiando para que sea algo más normal, digamos. Este barco tiene 570 litros de agua, está dividido en dos tanques, un tanque en proa y otro tanque en popa. Y entre los dos se puede elegir desde acá abajo de dónde queremos tomar agua o de los dos, que sirve tanto para la bacha de la cocina y para los baños. No es el agua de los inodoros, el agua de los inodoros es agua que toma desde el exterior, o sea que es agua salada. Eso está bueno porque no nos consume agua de los tanques. También tiene 200 litros de diésel que nos dura un montón. Por lo que estamos viendo se gasta muy lento. Con el tiempo sabremos bien cuál es la autonomía del barco. Hoy por hoy todavía no lo sabemos, pero se ve que va a durar un montón. Porque el motor no solo lo estamos usando para movernos de un lugar a otro, sino para cargar las baterías. Como todavía no tenemos los paneles solares, lo prendemos un par de horas por día como para cargar las baterías y con eso nos estamos manejando por ahora. Acá abajo hay algunas térmicas. Esta es para un inverter que trae, pero un inverter muy chiquito en donde está conectada la TV. Es un inverter de 200 watts. 200 watts es muy poquito y alcanza para nada, para la tele. Se ve que la tele por ahí venía original en el barco o no sé, pero decidieron ponerle el inverter solo para la tele y no para las tomas. Hoy por hoy la estamos usando para las computadoras y para el Starlink, pero no lo podemos poner en simultáneo porque si le conectamos muchas cosas salta. Tenemos que elegir una cosa a la vez, o internet o cargar las computadoras. Por ende, cada vez que queremos usar internet en las computadoras tenemos que previamente cargarla, desenchufarla, conectar el Starlink y ahí podemos usar las computadoras por internet con su batería. Esto que está acá son las térmicas para los aires acondicionados, que solo funciona cuando está conectado a las marinas. La otra cosa que nos gusta de este barco es que tiene como un hall de recibimiento y de entrada que es bastante amplio comparado con otros barcos que normalmente llegás y te viene muy encima del barco y no tenés tanto espacio para circular y moverte, y que la escalera es súper amplia para bajar cómodamente y no tener que estar haciendo equilibrio. Acá tenemos un espejo, un recibidor, un mueblecito con más botellas, tenemos una buena barra surtida, todavía no la tenemos surtida, pero vamos a tenerla, por lo menos tenemos espacio para eso. Las luces de interior y exterior se prenden desde acá. Hay ventilaciones en cada ambiente. Para ventilar este ambiente, más allá del aire acondicionado y de los ventiladores, tenemos 3 ventanitas más el tambucho de allá. Y obviamente la entrada, que también sirve para ventilar y que corra el aire. Porque la verdad, gente, en el Caribe hace mucho calor. Ahora sí. Este es el camarote principal, el camarote de proa, el que está adelante. Tiene una cama doble. Obviamente van las cabezas de este lado y los pies allá, porque obviamente el torso ocupa mucho más el lugar que los pies. Nosotros la ordenamos así por un tema de prolijidad, ponemos las almohadas allá, pero después a la noche las corremos. Y normalmente tampoco está tan prolija la cama. Como les mostraba desde arriba, este tambucho no solo sirve para ventilar y para ver hacia afuera y recibir más luz, sino también que uno puede salir por ahí. Hola. Bueno, y por un tema de seguridad, no, más allá de que esto se cierre y se trabe, también tiene unas trabitas ahí para que uno pueda trabarlo en este y en este. No se puede abrir desde arriba, porque si no, esto normalmente tienen esas trabitas que les mostramos desde arriba y se podría abrir desde arriba. Este tambucho, esta ventana, como quieran llamarle, tiene también blackout para que no le entre el sol. Y tiene un mosquitero para cuando uno abre y quiere dejar ventilado. Y tiene un imán. Bueno, acá hay un montón de lugares guardados, estantes. Como todavía no nos terminamos de mudar, los tenemos casi vacíos. Estantes por todos lados, lugares de guardado. Estas luces que son como las luces de mesita de luz. Enchufe y luz. Ventilador. Acá también tiene otro enchufe, pero como les decíamos, todavía estos no están habilitados, los tenemos que cambiar. Más lugar de guardado. Ropero. Más ropero, la verdad que es un montón. Tiene un montón. Como en cualquier motorhome, en cualquier barco, cada lugar se aprovecha porque el espacio es súper reducido, súper limitado. Entonces cualquier espacio libre se usa para guardar cosas. Así que también tiene una puertita acá. Y abajo de esta cama están el tanque de agua de proa. Y acá, a futuro, probablemente acá pongamos el water maker porque tenemos un hueco libre para poner el water maker, que es la desalinizadora, la potabilizadora de agua, que es un aparato con una serie de filtros que lo que hacen es agarrar el agua de mar, le sacan la sal y la convierten en agua potable. Así que eso es algo súper útil para tener en un barco. Como les mostrábamos de arriba, este también tiene su tambuchito, o sea que tiene doble ventilación. Esto es para que corra el aire cuando está cerrada la puerta. Todas las puertas tienen trabitas para que no anden golpeándose cuando estás en el mar.
Este camarote es en suite, así que también tiene su propio baño. Es más chico que el otro, porque el barco tiene 2 baños, eso es lo bueno. Así que tiene la ducha integrada de esta manera, se pone así. Y uno lo cierra y lo abre desde acá. A esto le falta la cortina, que ya se la vamos a poner, porque la idea es que cuando te bañes no mojes todo el resto del baño. Mira, acá vamos en primera persona. Tuki, Tuki, Tuki. Es bastante, hay lugar. Mira, la ducha te queda arriba de la cabeza. Nosotros nos quedamos contra la ducha del Chemoy. No, acá están buenos los baños. Son más grandes. Este es uno de los camarotes de popa, o sea, de atrás, la parte que está atrás del barco, que aprovechando que nos sobran los cuartos, también lo usamos cuando hay oleaje y se mueve mucho el camarote de proa, ya sea navegando o en un fondeo, que a veces entra el suelo del frente, o sea, entran las olas del frente y el barco hace así, cabecea. Eso puede pasar navegando y también en un fondeo. En ese caso nos venimos a dormir acá atrás, que es más cómodo. Este camarote tiene varias zonas por donde se ventila. Esta ventana que se abre y se cierra. Ese es un paño fijo porque se da al exterior, da al agua, pero tiene muy piola la vista. Ahí se puede ver hacia afuera. Ventilador, todos los camarotes tienen ventilador. Toma 110, que la tenemos que activar porque no estaría funcionando. Más iluminación de por acá y arriba también tiene más ventilación. Este se abre y se cierra. Igualmente este está cubierto, está debajo del bimini, por ende no llueve acá. Desde acá se encienden las luces, que son estas. Las luces se encienden desde ahí. Tiene estas iluminaciones que están muy piolas, estas lucecitas, una de este lado y otra acá, ahí. Y todas estas tapas son acceso al motor, porque acá atrás, justo abajo de la escalera, está el motor. Tiene estas tapas para guardar cosas, que ahora no tiene nada, pero ya tendrá eventualmente. Ropero donde está todo el quilombo, se los muestro, listo, rápido. Otra tapa también al fondo. Esta parte de atrás es para acceder a la parte de el timón y demás. Hola. Todas las puertitas tienen este tipo de cierre. Esta tapita para guardar cosas también. Allá hay otra tapita que tampoco tiene nada. Lo voy a dejar acá. Más lugar de guardado acá atrás. Esto es la toma de aire del aire acondicionado. Por acá el aire acondicionado toma aire, no tira, pero chupa, digamos. Y abajo mío, justamente abajo mío, hay 2 baterías que ahora se las vamos a mostrar. Esta batería es de 200 amperes, una batería de 75 que es la del motor. Esto todavía no lo instalamos, pero es el próximo regulador de carga para los paneles solares. Y acá atrás está el tanque de combustible. Y ese fue el camarote de popa de babor. En todas las partes del piso hay tapas que te dan acceso al fondo del barco, a la sentina. Todos estos que tienen agujeritos, en realidad son tapas que los usamos o como depósito, como acá, por ejemplo, el depósito de comida, o para acceder a distintos lugares del barco. Por ejemplo, esta tapa donde está la bomba que está en la sentina, toda la parte de abajo de la sentina en realidad, y esa bomba, como está en la parte más inferior de la sentina, saca el agua que se vaya acumulando por lo que sea. En caso de que haya algo que pierda agua, va a parar la sentina. O por ejemplo, si hay filtraciones de agua de lluvia, o si queda abierto un tambucho y cae agua, el agua finalmente va a la sentina. Así que todo cae acá y esa bomba es la encargada de sacarlo. Y este es el tercer camarote, que es muy parecido al de al lado, pero un poquito más grande es este. También tiene acceso al motor de este lado con estas tapas. También tiene un montón de lugar de guardado acá. Las luces de mesita de luz. Aire acondicionado. Enchufes. Luces. Tiene ventilación por acá arriba, que esto se puede cerrar. Así, con su mosquitero y su blackout. Iluminación por acá con cortina. Esta ventanita para ventilación también. Su panel también estanco para ver hacia el exterior, pero da mucha luz. Se puede cerrar con esa cortina. Ventilador, como todos los camarotes. Lugares de guardado, varios. Más lugares de guardado. Hay una tapita más. También quilombo. También quilombo. Todos los ambientes tienen su matafuego. Y este particularmente tiene todo lo que es las llaves de corte de las baterías, que están justamente abajo de este asiento. En este panel tenés para cortar el positivo del motor, el positivo de la batería del hogar y el negativo de todo el sistema. Acá atrás hay una batería. Esta es la segunda batería del hogar de 200 amperes. Y este es el cargador de baterías cuando estás conectado a una marina. Con este cargador se puede cargar todo el sistema de baterías. Y acá atrás, esto que se ve azul,
es el otro tanque de agua que está comunicado al tanque de agua que está en la proa. Entre los dos es que suman los 570 litros que les comenté al principio. Entre los dos camarotes de popa, los dos son para invitados. El máster sería el de proa, el que les mostramos al principio, pero la particularidad de este en relación al otro, además de ser un poquito más grande, es que tiene acceso directo al baño. O sea que este camarote está en suite también. Para entrar al baño se puede entrar por esta puerta y este baño es más grande que el otro. Este baño tiene ducha separada que accionando esta puertita transparente se queda totalmente aislada por ese acrílico, así que uno se baña ahí. Tiene su propia batea, digamos, y no escurre el agua para este lado. No les voy a mostrar cómo funciona la ducha porque todos saben cómo funciona la ducha, pero sí les voy a mostrar cómo es que funciona el desagote de esta ducha. Cuando uno se baña se empieza a llenar este receptáculo y uno tiene que activar la bomba para que vaya sacando el agua. Así que el desagote funciona de manera eléctrica. Bueno, este baño, o sea, la entrada de la comunicación a la habitación es esta, por la que entramos, pero también tiene otra comunicación al living, que salimos por acá. Así que este baño funciona como baño en suite para el camarote de popa y como baño para este camarote de acá. Los dos inodoros son eléctricos, cosa que es buenísima para un barco porque generalmente son manuales, te hay que bombear y son como de pistón y no es tan práctico. La verdad que, o sea, no pasa nada, se puede hacer, pero casi todos los barcos son así de hecho, pero bueno, el hecho de que sea eléctrico para nosotros es espectacular. Este inodoro tiene 3 botones, uno para desagotar, el otro para llenar de agua y otro que funciona todo junto, desagote y llenar de agua al mismo tiempo, o sea, funciona como cadena común y corriente. Las luces del baño se prenden de acá. También el baño y la cocina tienen su ventilación. Tienen un montón de lugar guardado. Acá también más. Pueden calentar agua fría, agua caliente. Cada baño tiene su tanque de aguas negras, o sea, tienen su receptáculo de aguas negras que es de 50 litros cada uno. Así que bueno, es muy práctico para cuando uno está en la marina, en un puerto, en un lugar donde no puedes desagotar. Dura varios días antes de llenarse y uno después lo descarga en alta mar. Es la gran pregunta que mucha gente hace: ¿qué pasa con las aguas negras si se descargan en alta mar como el agua de todos los inodoros, de todos los baños, de todo el mundo entero? No, algunos van obviamente a pozos acá para sépticas, pero es que están muy lejos del mar. Y si bien al tanque de aguas negras se le pone un líquido disgregante para disolver cualquier cosa que uno tire ahí, y justamente los de barco están hechos para que no dañen al mar, ni al ecosistema, ni a la vida marina, nosotros particularmente el papel higiénico lo tiramos en un tacho, pero lo tiramos a la basura, porque preferimos que no quede papel en el mar. Por si no se llega a disolver del todo. Y aparte porque muchas veces eso provoca que se tape el sistema del inodoro, así que preferimos no tirarlo al inodoro. Y por último queda mostrarles el motor y ya creo que no queda nada más del barco, ya creo que le hicimos súper largo y les mostramos de todo. Súper completo me parece. Tanto que nos tomamos el trabajo de abrir cada tapita. No todas, algunas nos quedaron sin mostrar, pero bueno. El motor está abajo de la escalera, como les mostramos antes, desde cada uno de los camarotes se puede acceder desde el costado, pero la entrada principal del motor es esta. Se abre fácil porque tiene un pistoncito que lo mantiene ahí. Y este es un Yanmar de 40 caballos. Es un motor bastante estándar que se consiguen muchos repuestos, por suerte, así que estamos muy contentos. No tiene tantas horas, tiene alrededor de 900 y pico de horas, nos lo entregaron así. Que dentro de la vida útil de un motor náutico está re bien y tiene mucho por delante. Es un motor relativamente moderno y relativamente nuevo, así que está en muy buen estado y estamos muy conformes. Obviamente hay que hacerle mantenimiento preventivo como todo para que siga estando así. Así que es lo que vamos a hacer, obviamente. Este boat tour que hicimos es un boat tour as is, como este barco. Es un boat tour de tal cual está el barco ahora, pero tenemos idea de hacerle varias mejoras. Por ejemplo, no sé, agregar un lavarropa en uno de los camarotes. Seguramente agreguemos un generador. Agregarle el arco que había mencionado Chilu, donde vamos a poner los paneles solares y el levanta dinghy, que eso tiene todo su proceso, que ya les mostraremos cuando lo coloquemos y cómo lo hacemos. Quizás agreguemos alguna batería más en el futuro, el desalinizador para tener agua directamente desde el agua de mar. Y un montón de mejoras y cosas que les vamos a ir mostrando. Pero bueno, ya es hora de cerrar, se hizo re largo. Esperamos que no se hayan aburrido, que les haya servido y les haya gustado este boat tour. Y cualquier duda, no nos consulten, lo buscan en internet porque está toda la información en internet.
por lo menos tienen una idea de cómo es un barco de estas características, cómo está equipado, un barco así medio de base, porque esto es un barco bastante básico. Si bien tiene algunas cosas como los inodoros eléctricos, algunos upgrades, es bastante básico dentro de todo y viene así de serie. Nosotros, para dar la vuelta al mundo, tenemos intenciones de agregarle un radar, un ICE. Un ICE es un dispositivo localizador para que los otros barcos te puedan ver. Es un elemento de seguridad más que nada. Le vamos a agregar una balsa salvavidas y varias cosas más que ya les vamos a ir contando. Tenemos un montón de información para darles y compartirles, un montón de preguntas que nos han estado haciendo. Todo este proceso lo pueden ver en los episodios que subimos anteriores en nuestro canal. También, si quieren saber un poco sobre nuestra vida, sobre nuestra historia, pueden ver el video que subimos sobre nuestra historia justamente, que lo pueden encontrar apenas entran a nuestro canal, para que entiendan un poco más de dónde venimos y por qué tenemos este plan y proyecto de dar la vuelta al mundo. Volvemos a mandarles un saludo muy grande, agradecerles por haberse quedado hasta el final del video. Esperamos que les haya servido mucho y que haya despertado también muchas ganas de quizás alguno venirse para el mundo náutico también, ¿por qué no? Así que les mandamos un saludo grande y nos vemos la próxima. Chao.